Nuevo orden social. Hablando, así parafraseando algo, la letra de una canción, voy a decir, hablando de política y traiciones, se fueron olvidando las acciones. ¿Y a qué viene este comentario, queridos amigos que me ven y me siguen? Fíjense que por ahí el señor Ricardo Aguilar Castillo me llama traidor, me llama cínico y me dice que no tengo ninguna autoridad para comentar el hecho de que la presidenta municipal de Mexicalcingo renuncia al PRI y no sé si ya se haya ido a otro partido, como comúnmente está sucediendo con algunos priistas que están emigrando, que están yendo al Partido Verde o algunos otros partidos. Entonces, al yo decir que eso es una traición, el señor Ricardo Aguilar Castillo me llama cínico y me dice que no tengo autoridad. Estimado Ricardo, yo no he criticado de manera personal a nadie, solamente analizo hechos y los comento. Sin embargo, ante esta imputación directa, que no es la primera, hace tiempecito se ha usted referido a mí de alguna manera descalificándome. Pero, como dice por ahí un dicho de una frase de José Martí, que palabras más, palabras menos, triste cosa es no tener amigos, pero más triste es no tener enemigos, porque aquel que enemigos no tenga, señal que no tiene talento que le envidien, ni bienes que se le codicien, ni honra que se le deplore, se le desacredite, en fin. Por ahí más o menos, ahí les pongo el texto al inicio. Y miren, la verdad, comento esto porque yo creo que el señor Ricardo Aguilar no tiene memoria. Quiero decirles que para aquellos que todavía no lo vivieron y los que lo vivieron nada más lo recuerden, que por allá por el año de 2004, a finales de 2004, yo estaba aspirando a ser candidato a gobernador del Estado de México. También en aquella época aspiraba en Enrique Peña Nieto, a quien ya se le habían, como dicen, orientado los astros, ya se habían tomado decisiones a nivel nacional para que él fuera el elegido. Y ante mi inconformidad, porque yo quería que hubiese consulta a la base, yo pedía, era mi derecho, que hubiese consulta a la base para determinar quién debiera ser, o debería, más bien, ser el candidato a gobernador del Partido Revolucionario Institucional. Y obviamente, ante esa petición, que además fue acuerdo del Consejo Político Estatal, los que estaban del lado de Enrique Peña Nieto, aquellos que querían que él fuese el gobernador o el candidato, propusieron mi expulsión del PRI. Y usted, Ricardo Aguilar, fue uno de los que más impulsaron mi expulsión del PRI. Y lo mismo el ahora militante del Verde ecologista Erubiel Ávila Villegas, que fue gobernador por el PRI. Entonces,
Lo hicieron de esa manera porque no había forma de que me ganaran a mí una consulta a la base. Así de sencillo. Como yo pedía la consulta y el Consejo ya la había aprobado, la única manera de quitarme del camino, de hacerme a un lado en mi legítima aspiración, era expulsándome del PRI. Que le quede claro, señor Ricardo, ya se le olvidó. Qué flaca memoria, se lo digo con todo respeto, ¿eh? Pero usted fue de los principales promotores. A usted se preocupaba, le temblaban las corvas cuando veía inminentemente la posibilidad de que yo fuera el candidato. Ahora, usted fue presidente municipal de Jilotepec, aspiró en el año 2000 y después fue diputado local en el año 2003. Pero no se le olvide que en el año 2000 su mérito fue tener relaciones con algunas personas que lo impulsaron. Cosa distinta en el 2003, que tenía usted la simpatía popular. Entonces, también, a lo mejor también no lo puedo descalificar por lo que sucedió en el año 2000. Sin embargo, obviamente, usted tuvo una garantía. Fue la primera vez que el comité directivo estatal del PRI hizo encuestas para determinar a sus candidatos, buscó la opinión popular. No se había hecho, yo creo que en el país, absolutamente se había buscado conocer el sentir de la gente. Quienes vivieron aquella etapa recordarán que se hicieron encuestas hasta para determinar quiénes eran los candidatos a síndicos y regidores. Entonces, usted participó y claro que fue candidato a diputado y fue diputado. Qué bueno, lo celebro. Y después, cuando ya se va usted al equipo de Enrique Peña Nieto, tiene la posibilidad de ser presidente del comité directivo estatal. También es cierto. Pero vayamos revisando acciones, vayamos revisando qué pasó. A ver, cuando yo fui presidente del PRI, se hicieron encuestas para nombrar candidatos. Cuando usted fue presidente del PRI, los candidatos se nombraron por instrucciones, no porque así haya sido. Ahorita le refresco un poquito la memoria. Cuando yo fui presidente del PRI, se creó como estrategia publicitaria y de identidad la Marea Roja. No sé qué haya inventado usted. La Marea Roja se crea y hasta la fecha usted ha vestido camisa roja todo el tiempo para identificarse como priista, y lo mismo hizo Peña y lo mismo hace el actual presidente del PRI. Todos se identifican con el color rojo. La Marea Roja nació cuando yo convoqué a una reunión afuera del IEM por las presiones que teníamos del Partido Acción Nacional hacia nuestros aspirantes. Entonces exigimos que hubiese transparencia en aquella elección. No teníamos absolutamente nada que esconder. Entonces, yo sí, señor Ricardo Aguilar, entre otras cosas, yo sí fui presidente del PRI de a de veras, y lo digo con toda humildad, con toda la humildad del mundo. Yo sí fui presidente de a de veras. Usted, por los hechos, yo creo que no. Mire, y le explico. Yo era el segundo de a bordo, políticamente hablando, en el PRI después del licenciado Arturo Montiel Rojas, que en ese entonces era gobernador, y él a mí me nombró, fíjese, presidente del PRI, pero
se hizo el protocolo correspondiente para que yo fuese el presidente del PRI. Y el licenciado Montiel, cuando fui a decirle que se me había nombrado por el Consejo Político presidente del PRI, él me dijo: tienes la alta responsabilidad de hacer que el partido se recupere, trabajar para que el partido se recupere después de la derrota del año 2000, que había ganado el Partido Acción Nacional con el presidente Fox a la cabeza. Cuando yo tomo las riendas del PRI, para que tenga usted claridad en los datos, a lo mejor no los tiene, las preferencias electorales estaban de la siguiente manera. Fue en marzo del 2002. El PAN tenía una preferencia de 29%. El PRD tenía una preferencia del 17%. Y el PRI tenía una preferencia del 15%. O sea, yo tomé al PRI en el tercer lugar. Así de sencillo. Y entonces no era menudo el reto, Y por eso nos desvelamos muchas veces, casi todos los días, sábados y domingos y todo el tiempo. Usted ha de ser testigo de que hacía antesala fuera de mi oficina para que yo lo recibiera, y claro que yo me tardaba en recibirlo algunas horas porque estaba trabajando. Nomás le doy un dato: yo jamás, en los más de 2 años que estuve de presidente del PRI, nunca prendí la televisión, nunca encendí la televisión que estaba en mi oficina, ni tiempo tenía de eso, y jamás usé un reposet que estaba ahí siquiera para descansar media hora. La gente puede dar testimonio de ello. Entonces yo asumí la responsabilidad de dirigir el PRI ante una derrota terrible del año 2000. Era la primera vez que el PRI ya no tenía presidente de la República. Y el licenciado Arturo Montiel se convertía entonces en el priista más importante de todo el país, por el cargo que tenía. Ante esa circunstancia, yo tenía que estar a la altura de los retos. Por eso me dediqué a trabajar fuertemente. Por eso llegamos a todos lados. Yo acabé con el concepto de clase política. A mí, aquellos políticos que llegaban a exigirme la trayectoria para que les diera candidaturas, lo único que les dije: mídanse con la gente. El PRI abrió las puertas a la sociedad. Hoy muchos políticos que fueron regidores, síndicos, presidentes municipales, diputados locales, diputados federales, altos funcionarios del gobierno estatal y federal, nacieron ahí. Yo le hice el planteamiento al licenciado Arturo Montiel para que el PRI abriera las puertas a toda la sociedad. Por si no sabe, puede usted revisar los hechos. Nosotros no anduvimos solamente en actos protocolarios, ahí gritando que vive el PRI y sí se puede, y cositas por el estilo, Era un grito que a mí ni siquiera me gustaba. Yo trataba de evitarlo. Sí se puede. ¿Eso qué le daba al PRI? Absolutamente nada. Sin embargo, yo fui a recibir mentadas de madre a las instituciones de educación pública superior, dando la cara y diciendo que el PRI se había equivocado. También me caía muy mal el gritito: vamos a ganar, Eso solamente lo dice un derrotado. El sí se puede también lo dice un derrotado. Entonces yo fui allá con los jóvenes, en donde recibí los insultos de decirnos a nosotros ladrones, de decirnos antidemocráticos, de señalarlos de manipuladores,
de señalarlos de corruptos, de todo, fui a dar la cara, señor Ricardo Aguilar, cosa que creo que usted nunca ha hecho. Y no llevaba más cara que la que tenía y que la que tengo, y decir, sí, efectivamente el PRI se ha equivocado, por eso perdimos en el año 2000. ¿Sí? Porque a partir, si no le queda claro, a partir de 1982 se generó una estrategia para matar al PRI, desde ese entonces. Bueno, pero dimos la cara, dimos la batalla, y al PRI llegaron muchos jóvenes, muchos jóvenes, pero llegaron jóvenes inquietos, jóvenes críticos. Se permitía hablar con toda transparencia. Muchos jóvenes que pensaban en extremo como comunistas o como socialistas de las universidades se incorporaron al PRI, y ellos pueden dar testimonio de esa apertura. No había el tradicional, con la tradicional forma protocolaria de dirigirse a los dirigentes. Se acabó con eso. Había una comunicación directa. Se creó, por si no recuerda usted, que después copiaron muchos, y ya han copiado muchos y otros partidos igual, la Secretaría de Vinculación con la Sociedad. En esa Secretaría de Vinculación con la Sociedad se llamó a todos. Inclusive tuvimos trato con los alcohólicos anónimos, tuvimos tratos con jóvenes, tuvimos tratos con todas las organizaciones sociales que por naturaleza eran apartidistas, pero tuvimos trato. Por si usted no sabe, también durante mi gestión en el PRI se creó la Secretaría del Deporte, y regreso en la Secretaría de Vinculación con la Sociedad. Agradezco el gran trabajo que hizo mi amigo Víctor Legorreta Vargas. También se creó la Secretaría del Deporte con el difunto y bien recordado Cristóforo Zárate Machuca, un tipo que fue capaz de organizar, entre otras muchas cosas, además de lucha libre, además de box, además de encuentros de todo tipo deportivos, organizó un torneo estatal de fútbol que aglutinaba a más de 5,000 equipos. 5,000 equipos. Con nosotros en el PRI se acabaron los discursos. Lo que más me pesaba a mí era que los políticos siguieran echando discursos. El discurso es, en la mayoría de ocasiones, mentira. El discurso no ayuda. El gobierno es sinónimo de engaño. Así de sencillo. Pero también, por si usted no sabe, creamos la Secretaría de Cultura con la querida maestra Graciela Santana Benumea a la cabeza, que organizaba unos eventos extraordinarios de cultura y de arte. No sé si lo recuerda, que anduvimos por todo el estado llevando teatro, llevando canto, pero no solamente eso, sino también convocando para que la gente se involucrara en estas tareas. Dentro de otras cosas le estoy comentando algo que hicimos. Yo no me quedé con las secretarías del estatuto, y después se copiaron. Díganme cuándo estaban antes, solamente díganme usted cuándo estaba antes. También se creó una secretaría para evaluar el trabajo de los presidentes municipales y de los diputados. Así de sencillo se lo digo. Y ahí les llamábamos a cuentas para ver si estaban actuando de buena o mala manera. Éramos los primeros críticos para señalar los errores y no posteriormente nos lo señalara la
población. Y así le podría seguir enumerando muchas cosas que le dieron al PRI otra imagen, y que de ese trabajo se logró recuperar el PRI para que en las elecciones del 2003, las elecciones locales del 2003, el PRI regresara al primer lugar, después de que estábamos en el tercero. Y de la misma manera competimos fuertemente en las elecciones federales. Por eso tenían miedo ustedes de competir con un servidor por consulta a la base. Nos fuimos a caminar. Había gente, y acuérdense bien cómo hicimos la selección de candidatos a regidores. Cada quien iba a tocar la puerta, cada quien diseñó su propaganda, cada quien. Y también cuando a mí me pedían presupuesto para campañas, les dije, ahí está un par de tenis, no hay más. Ahí está un par de tenis y unas vitaminas. No hay para más, vayan a recorrer las calles. No vayan ustedes a hacer de esa política tradicional que no sirve para nada. No sé si también usted recuerde que establecimos una oficina del Comité Directivo Estatal en la Ciudad de México. Teníamos proyecto, queríamos hacer política a nivel nacional. Queríamos que el licenciado Arturo Montiel Rojas fuera el candidato a la presidencia de la República en el 2006. Estaba trazada la ruta, queríamos hacer ese esfuerzo, era legítima la aspiración. Yo no sé si se acuerda usted también que yo fui el coordinador de Fuerza Mexiquense, que después fue muy manoseada, ¿verdad? Una estructura de veras sólida, casi de kamikazes en el trabajo político electoral. Yo la coordiné, me dio la confianza a mí el licenciado Arturo Montiel Rojas. Yo no sé si lo recuerde. No sé si recuerde también que yo fui factor fundamental, y quizás esto me costó la candidatura a la gubernatura, el oponerme abierta y claramente al IVA en alimentos y medicinas. Los diputados de entonces federales se mordían las uñas porque se les estaba exigiendo del Comité Ejecutivo Nacional que votaran a favor del IVA, después de que habíamos salido a una campaña a decir que no al IVA en alimentos y medicinas. Y claro que me opuse terminantemente a que se hiciera un sainete y un ridículo con esa decisión que hubiese sido un golpe, una bofetada y una traición a la gente. Yo le refiero, entre otras, estas cosas. Y faltan muchas otras, quizás muchas. Regreso y le reitero. Yo fui el segundo de a bordo del licenciado Arturo Montiel en materia de política partidaria, no de política administrativa del gobierno del Estado. Eso era otra cosa. Yo solamente acordaba con el licenciado Arturo Montiel. Sin en cambio, quizá la gente no sepa, don Ricardo, que cuando usted fue presidente del PRI, por ahí 2008 creo, 2009, 2007, no recuerdo, pero para las elecciones del 2009, usted, siendo dirigente del PRI, era el quinto en el escalafón. Ahora, o sea, usted ocupaba el quinto lugar en las decisiones políticas del PRI. Porque le recuerdo, a ver, más o menos. El primero, el que tomaba las decisiones políticas de lo que tenía que hacer el PRI en el Estado de México, no estaba aquí. Era
el licenciado Salinas de Gortari. Él era el que tomaba las decisiones. Él se las transmitía al segundo. Su segundo de a bordo en el Estado de México era Luis Videgaray Caso, siendo secretario de Finanzas, ¿verdad? El tercero en el orden, evidenciado está, Enrique Peña Nieto, a pesar de haber sido gobernador del Estado de México y presidente de la República, él nunca mandó, ¿eh? Ahí está la cosa clara y es un secreto a voces. El que realmente gobernó el Estado de México fue Luis Videgaray, y a nivel nacional, cuando Enrique Peña Nieto era presidente, era Luis Videgaray el que tomaba las decisiones o el que consultaba las decisiones. Entonces regresemos al Estado de México. Entonces ya empezamos, era el señor Salinas el que tomaba las decisiones, después era Luis Videgaray, el tercero era Enrique Peña Nieto, el cuarto y patrón suyo toda la vida, el que fue su patrón, el que siempre lo regañaba y lo tontejeaba y le decía, lo llamaba muy mal, pues es un secreto a voces, era el señor Luis Enrique Miranda Nava. Él era el que lo regañaba y lo tenía usted solamente de parapeto en el comité directivo estatal, para que quede claro. Usted estaba en la oficina de presidencia del comité estatal, pero las decisiones se tomaban en la calle de Texcoco, en la colonia Sánchez. Acuérdese, le digo, no me diga usted que no es cierto. Usted era el quinto en las decisiones políticas. Y usted se viste de gloria al decir que el PRI recuperó muchas posiciones después de la derrota espantosa también del PRI del 2006. A ver, ¿cómo no iban a ganar? No solamente regalaron televisiones, miles y miles de televisiones que regalaron, bueno, hasta bicicletas, no se diga despensas, no se diga apoyos de otro tipo de cosas. O sea, se gastó el dinero a manos llenas porque faltaba imaginación. Por eso, porque además querían que Enrique Peña Nieto fuera el candidato, cantado estaba para el 2012. Entonces tenían que darle todo. Y trajeron al Estado a los grandes asesores, a los demoscopistas más renombrados, a los estrategas de la comunicación. Ahí Televisa era el que mandaba y decía cómo se tenían que hacer las cosas. Y lo mismo que TV Azteca. Así es de que, perdóneme, Ricardo, dígame qué hizo usted. Usted nomás reunía información ahí en el comité, le decían qué información reunir y más o menos escribir como si fuera una secretaria, muy respetable el trabajo de las secretarias, y usted llegaba con sus foldercitos, sus carpetitas a la oficina de Texcoco donde despachaba Luis Miranda, característico por sus grandes desplantes y ofensas para toda la gente, llamándolo de lo que sea, y que a usted también le tocaba, don Ricardo. Entonces, no me diga que yo soy un cínico y no me diga que soy un traidor. No, les recuerdo de la sesión que se llevó del Consejo Político en el Estado de México con Alfredo Martínez, en ese tiempo de Erbil, que era el presidente de Catepec, y ustedes ahí solicitando mi expulsión del PRI, cosa que se cristalizó después en el Comité Ejecutivo Nacional con el visto bueno de Madrazo, porque yo atentaba en contra de la unidad del PRI. Imagínense nomás. Pedir consulta a la base es atentar en contra de la unidad del PRI. Eso fue. Así es que yo nunca renuncié al PRI, que les quede claro, señor Ricardo. Me expulsaron, o al menos
iniciaron por suspenderme mis derechos como militante. Solamente de esa manera me estaban sacando a la mala de la jugada. Cuando un delantero de un equipo de fútbol es habilidoso, es gambetero, hace buenas jugadas y mete goles, y etcétera, etcétera, pues lo que hace el defensa o los contrarios es lastimarlo, es quebrarle un pie, o darle un cabezazo y codazos. El chiste es inhabilitarlo para que no ponga en peligro al equipo contrario. Y eso fue lo que sucedió con un servidor. Y no me quejo, Y no me quejo porque aquellos que hoy se dicen muy ufanos, que dejan al PRI como Erubiel Ávila, y lo señalo por ser el caso más típico, después de haber sido gobernador del estado, renuncia al PRI para irse al Partido Verde. Bueno, entonces, pretextando que Alito Moreno, el senador Alejandro Moreno, le cae mal y no representa legítimamente a la dirigencia del PRI. Oiga, que el PRI es el senador Alejandro Moreno. ¿Qué pretexto del señor Erubiel Ávila, que fue el primer populista de Ecatepec, regalando a diestra y siniestra dinero a todos lados para mantenerse en el cargo, después de haber prometido tanto? Y ahora él sí está traicionando al PRI, como muchos otros que se van, que dejan al PRI y que se van al Partido Verde o a otros. Porque tengo que decirlo con toda claridad, el Partido Verde tiene dueños, por usted no lo sabe, ¿verdad? Nomás recuerden quién lo fundó. Y hay todos aquellos priistas que migran cándidamente al Partido Verde, lo único que están haciendo es ir para allá a recibir instrucciones de quien fundó al Partido Verde, que no fue el papá del señor que se le conoce como el Niño Verde, lo fundó el licenciado Carlos Salinas de Gortari. Y él, siendo un hombre tan inteligente, tan brillante, lo respeto, de veras hay que ponerse de pie ante la inteligencia y la lucidez del licenciado Salinas de Gortari. No iba a crear un partido para no tener el control sobre él. Así es de que todos los vínculos que tienen aquellos priistas que van para el Partido Verde, traicionando al PRI, no hacen otra cosa más que ir a dominarse ante las instrucciones que les darán el día de mañana. Pero regreso a la cuestión que nos ocupa. Usted no tiene la calidad para llamarme a mí traidor. Hay que refrescar la memoria y hay que recordarle a todos aquellos que lo decían en voz baja que había sido una agresión terrible a mí y usted fue promotor. No me llame traidor, por favor. Que después se dio la circunstancia, sí, claro, me va a decir que platiqué con el difunto Rubén Mendoza Ayala. Claro, yo nunca me afilié al PAN, que le quede claro, nunca. Y ya fuera del PRI, después de haber sido expulsado del PRI, sí dirigí un partido pequeño coyunturalmente, porque así me lo pidieron para la elección del 2021. Pero 2 meses estuve por ahí y me retiré. Y si yo tengo contacto con gente de otros partidos, es porque la política es universal, pero además, yo, hombre libre, sin militancia. Yo no tenía militancia, me la habían quitado. Y dígame usted cuándo me fui yo a hacer fila o a pedir para que me hicieran un evento de bienvenida para integrarme a otro partido. Hoy, todos los priistas, aquellos que están en otros partidos o que se han beneficiado de otros partidos, ellos sí son traidores, Por supuesto. Ahí están. Y pongo solamente de ejemplo a Erubiel Ávila, que es de triste recuerdo, porque él fue de los que promovieron mi expulsión. Por eso lo señalo. Pero él siempre ha obedecido a Luis Videgaray. Él
también vivió ese esquema aquí cuando fue gobernador, incapaz de tomar una decisión de fondo para beneficio del Estado. O sea, puro cuentecito, puro discurso, puro oropel, ninguna situación, ninguna solución de fondo. Así es. Y ahí estamos puestos para debatirlo si usted quiere públicamente, con todo respeto. Yo nomás lo único que le digo es que no trate de engañar a la gente llamándome traidor. Le estoy diciendo quiénes sí pueden ser traidores, a los que ya, entre otros algunos que ya les señalé. Los otros, la verdad, como referentes, los otros ni merecen la pena. Son de poca monta, como dicen por ahí, con todo respeto, sus acciones. Revisen a todos los que se beneficiaron del PRI, dónde están ahora y que no deberían haberse ido del PRI. ¿Verdad? Entonces, el único caso que se ha dado, tal vez, de expulsión del PRI en el Estado de México es el mío. Es el mío. Entonces, ahí dejo esto para que todos los que nos ven y nos escuchan lo evalúen. Lo evalúen. Y si le queda el saco a alguien de lo que he dicho, póngaselo. Y si no, no se lo ponga. Solamente si le he querido contestar ante una directa que me dice usted traidor, yo le digo, evaluemos. Yo fui el segundo de a bordo de un gobernador, usted el quinto en la escala de decisiones. Y como dirigente del PRI, dígame usted que hizo algo de diferente que se recuerde a la fecha. Ocupamos el mismo espacio, el mismo cargo. ¿Qué hizo usted de diferente? ¿En qué su trabajo, en qué le benefició al PRI? No, en absolutamente nada, porque usted no tomaba decisiones. Sin embargo, su servidor sí tomaba decisiones. Y por eso asumí el riesgo de esas decisiones que tomé. Y lo invito a una mesa de análisis pública. Allá vayamos viendo. Y es más, invitemos a todos, un priista o 5 priistas de todos los municipios, aquellos que no se avergüencen de ser priistas o de haber sido priistas, y que nos hagan preguntas claras, y a todos que nos increpen y que nos digan y que evaluemos el trabajo que realizamos. Vamos a decirlo. Inclusive, así como el color rojo sigue utilizándose ahora, Fuerza Mexiquense se siguió utilizando hasta la elección para presidente de la República de Enrique Peña Nieto y algunas otras. Entonces, eran una estructura, un equipo formado con toda seriedad y todo profesionalismo. Así es de que, estimados amigos que me ven, que me siguen, estoy aquí y con toda humildad les digo, califíquenme como ustedes quieran. Y como dicen, el que no quiera ver fantasmas, que no salga de noche. Es así, se los digo con toda claridad. Y a mí me gusta ver fantasmas, entonces me gusta salir de noche. Y termino con la frase con la que inicié de José Martí. Triste cosa es no tener amigos, pero más triste es no tener enemigos. Porque aquel que enemigos no tenga, señal que no tiene nada que se le envidie, nada que se le critique, porque al final es pura envidia. Nuevo orden social.